Buenos días, nos encontramos aquí nuevamente en el debate de la historia de Don Quijote de la Mancha, desde su capítulo 26. Bueno, ¿quién quisiera comenzar contándonos esta historia? Bueno, entonces al comenzar esta historia dicen que escuchan como mucho ruido, como en son de festejo, por decirlo así. Y toda esa historia comienza con el titiritero dando como la hora que había prometido dar gratis. Bueno, resulta que ya en este capítulo 26 es cuando nos encontramos que el titiritero está contándoles una historia a todos y todos están atónitos por lo que les están diciendo. Y pues para proseguir en la historia llega un muchacho en medio de la historia. Pero no, espere, hay que decir la historia más o menos de qué trata. Pero digámoslo después de que llega el muchacho, porque lo cuentan después. Okay. Entonces llega el muchacho y les dice que no crean nada de esas mentiras, que nada de lo que les está diciendo es cierto, y lo que está haciendo él es contarles una historia que ya había ocurrido, que si no estoy mal estaba escrita, y que las estaba contando al pie de la letra. Entonces la historia es... Bueno, sí, ya, no hable. Bueno, la historia principalmente nos la cuentan sobre... Melisendra Gaiferos y Melisendra. Gaiferos, que son caballeros. Don Gaiferos. Que, pues, con más respetico, por favor. Que principalmente esa historia veo yo que era como basado, pues no sé si leí mal, pero era como basado en la historia de Rapunzel, que principalmente ella se encontraba en un castillo, en una torre. Bueno, sí. Pero puede ser que esto lo haya tomado así como interpretación, pero ese tiempo yo no sé si estaba la historia de Rapunzel. No, eso no existía, sino que a lo mejor él lo asimiló con eso por la torre. La asimiló. Bueno, entonces cuentan la historia principalmente de aquel hombre. Cuente. Bueno, llegó en la historia de aquel hombre que estaba en busca de la mujer. Perdón, ahora sí continuemos con la historia. Bueno, entonces, más o menos la historia, según la entendí yo, es como de un hombre que descuidaba a su esposa o así, y ella estaba en la torre. Al esposo, incluso el suegro, ¿sí? Como que le dio cierto castigo por la forma en la que trataba a su esposa, y ella de cierta forma también era como pretendida por otros hombres. El papá trataba que ella tuviera como otros, le prestara atención a los otros pretendientes. Pues no sé si el papá intentara eso, sí, pero recuerdo una parte que estando ella en la torre había un hombre allá y como que la besó sin que ella diera autorización. Lo que ella hizo fue como limpiarse, como en son de asco, como de por qué lo hizo. Y luego de eso, no sé si es el esposo real o es el hombre quien se la lleva. Sí, es el esposo. O sea, de hecho el hombre se la lleva en un caballo, sí. Pero después Don Gaiferos la recupera y ahí cuentan un suceso como que a él no le importó que ella se cayera del carruaje donde estaba montada y como que se rasgara los vestidos que eran de menester de alto linaje. Recuerdo cuando estaba en el caballo, la hizo apretar muy fuerte porque iba demasiado rápido. Exactamente, entonces ella se cae y él la hace subir al caballo, ahí es cuando la hace apretar muy fuerte para que no se fuera pues como a caer y se esconden los dos y los dos quieren llegar a refugiarse a París. Entonces, Francia. Sí, a Francia. Bueno, sí, París lo menciona Don Quijote más adelante cuando está hablando con Sancho. Entonces quieren llegar a Francia y necesitan pues pasar como la frontera, por decirlo así, sin que el padre de Melisendra y los otros pues personajes que lo estaban persiguiendo los alcanzaran. Bueno, entonces ya ahí es cuando en esta parte ya ahí es lo estaban persiguiendo y es cuando interviene Don Quijote. En esta parte Don Quijote llega y arremete contra todos los títeres, sí. Que estaban... Ellos estaban en el retablo. Sí, pues. Entonces él arremete contra todos estos con la espada, pronuncia distintas palabras diciendo... No me acuerdo bien lo que pronuncia él. Él lo que hace principalmente es... Es que él como que se ofendió por la forma en la que estaban hablando del caballero, porque lo estaban dejando como muy por el piso y la historia de amor que tenía con Melisendra. Y él al ser caballero, y también por la como mujer. que defiende a toda costa su labor. Entonces él ahí fue donde atacó a las marionetas pensando que eran de verdad. Y de hecho él se estaba metiendo mucho en la historia. De Magno, de Melisendra, Don Gaiferos y no recuerdo si atacó otra.
lo que, bueno, sí, continúen. Pues resulta que yo al inicio, cuando estaban contando la historia y cuentan que Don Quijote en ese momento pues Los salió, atacó. sí los atacó a Dando todos y cuchillas, lo pensé volvió que nada. atacaba a la gente. No, y de hecho sí, que sí había atacado pues a los títeres. Entonces sí, yo también había pensado que a la gente. Pero Y yo yo pensé como, uy, bueno, si el man sí está totalmente chiflado, puesto que los vio de esa forma. Y resulta que más adelante él mismo dice que es que había visto a cada personaje como Siendo el lo que mismo realmente- personaje. o sea, Ajá, siendo Que los realmente lo títeres que fueran era. personas. Eso, que no los había confundido Sí, sí, ni son nada. reales. Entonces uno queda como, wow, o sea, de verdad, sí está chiflado, él sí los vio así. Pero pues, Bueno, y ajá. ya continuando con la historia, nos encontramos que, bueno, ya a ver al titiritero esto, a ver el titiritero esto, decide, le dio mucha rabia, entonces le cobra cada Marioneta. Marioneta. a aquel hombre, a Don Quijote, diciéndole que pues le empezó a cobrar cada una, le decía un precio, pues para mí era muy exagerado para cada Es que le marioneta. cobraba, por cada marioneta cobraba cierta cantidad, o sea, le Cinco- decía que tranquilo, que él iba a pagar todo, Ajá. que pues le dijera a Sancho que Sancho le reembolsaba pues la platica. Y mientras tanto Sancho se sentía con Como, mucha o sea, ira como que porque ¿por qué no le me vamos a- paga a mí, le va a dar al otro man toda la Bueno, plata. entonces como que por cada marioneta le cobraba, bueno, a esta se le Cinco, cayó eran un 5 ojo reales. y se le cayó Ah. eso, entonces deme tantos reales. Ajá. Por esta otra deme 2, por esta otra deme tanto y unos ducados. Sí. Y lo decía así. Al final le cobró, creo que no sé si estoy mal, como algo de 30 reales. 35. 35 reales por todo el daño de las marionetas. Aunque en parte es justo, o sea, No, pero aún así me parece muy aprovechado porque es que... las O sea, marionetas en él sí- se aprovechó de la Sí. situación, pero lo más justo era que lo adelante- Más adelante pagara. vamos a dar cuenta de por qué fue que se aprovechó. Pero sin embargo, era justo que él pagara, no la cantidad que le pidió, Ujú, pero, pero si que sí él las pagara dañó, algo. él tenía que pagar por las marionetas porque pudo haber sido que en su momento no fue consciente, lo hizo todo por supuestamente encantamientos que él siempre dice que eran. Ajá, de hecho hasta dijo que era un encantadores. encantamiento Sí, lo que había Que ocurrido. lo que había pasado es que tuvo un encantamiento y que por eso veía a las marionetas como Como personas. realmente, y como realmente Sin era. embargo, él hizo el daño, que lo paguen. Pues pienso yo. Yo también pienso lo mismo. Bueno, yo creo que ya aquí podemos Ya. ir pasando el capítulo 27. Bueno, Ah, este bueno, ellos capítulo- comienzan a pasar de... Ah, no, perdón. En el capítulo 26 es cuando Don Quijote va a Río Ebra, que recuerdan pues como lo del camino a Zaragoza Ah, con Sancho. sí. Ellos dos, o sea, Sancho, bueno, resulta que como habíamos dicho anteriormente, ellos como que pues ya terminando lo del retablo, se despiden del señor de la venta y cada uno toma sus caminos. De hecho, Don Quijote le da algo de ¿cómo se llama la moneda que utilizaban en ese entonces? Reales o ducados. Eso. Le da cierta cantidad de La reales moneda al muchacho española. por haberles pues dicho eso y para que siguiera su camino. El primo se va, todos se van. Don Quijote y Sancho se van como a las 8 de la mañana. Sí. Pasan antes de entrar a Zaragoza, pasan por todo el río Ebra y aquí es cuando se encuentran un barco. No, pero Ah. antes del barco cuentan la realidad del titiritero. No. Es No. después. Cuentan, llegan al barco, pero ya luego da paso el capítulo 27 y lo dejan como partido. Pero es el Ajá. capítulo 27. Ah, bueno, entonces, pues al comenzar el capítulo pero es que- 27, soy consciente de que empiezan a hablar de la verdad. Del Del titiritero. titiritero. Es que dejan esa historia de cuando se van como Ah, en sí, un sí, momentico Es y que lo hacen un dejan flashback. como cuando se va el titiritero, que dicen que el Dan una madruga. transición de tiempo, Sí. por decirlo así. El madruga, ya se va el primo a la guerra, ya Don Quijote y Pues Sancho todos se se van, ya ahí es cuando ya llegan a Río. Y ya ahí es cuando pasa el capítulo 27 donde dicen la verdad del titiritero. Bueno, entonces el capítulo 27 comienza contándonos todo. Entonces aquí es donde nos damos cuenta porque fue tan aprovechado, por decirlo así. No sé si recuerdan a los galeotes, que hubo uno de ellos, que, ¿cómo se llamaba? Ginés de Pasamonte. Inés de Pasamonte. Este hombre, que tras de haber sido salvado por Sancho y por Don Quijote, salvado, liberado, En el fue desierto. muy desagradecido porque pagó robándole El asno. el asno a Sancho. Y también Y en, los- y en la el primera momento con los parte, 100 relojes. cuando lo sueltan, pues cuando lo liberan, ellos empiezan a tirarle piedras a Sancho y Don Quijote. Claro, ¿Por qué? le tiró piedra, le robó el asno después de que lo soltaron. Y aparte llega y quiere volver a robarle la plata. Bueno, entonces, ¿qué pasa con cuál es la relación con Ginés de Pasamonte y el titiritero? Resulta que este hombre pues no se podía dejar encontrar de nadie porque lo iban a volver a atrapar.
Entonces, para ocultar su identidad, se puso un parche En un ojo. en un ojo. Compró títeres porque él tenía la habilidad de mover las manos, y compró un mono cualquiera. Y lo de las manos era por lo que él sabía robar y sabía hacer malabares. Bueno, al mono lo compró un mono cualquiera y lo enseñó Es- a lo hacer el adiestró. gesto. Sí, Lo él adiestró para que hiciera el gesto Él de compró el mono subirse- de una gente que iba como de un circo y tenían el mono y él se los compró. subirse al hombro y como cuchichear, pues se dice así, Sí, como Murmurar. murmurar. Ajá. como sí, para que la gente creyera que lo que pues decía, bueno. Entonces, ¿cómo hacía este señor para obtener la información y responder a las preguntas que le hacían y pues obviamente recibir el dinero por las preguntas? Lo que él hacía es que antes de llegar a cualquier lugar, él preguntaba sobre las personas que se encontraban allí o incluso iba a lugares de personas que él ya conocía, pero como estaba disfrazado, la gente no lo reconocía y le creía todo lo que decía. Cuando por ejemplo llegaba a una casa y la gente no le quería pagar nada, pues no quería preguntarle nada, lo que él hacía para ganarse la confianza de la gente era, como ya la conocía, daba como datos que ellos le hubieran fueran dicho. como, pues sí, increíbles para que la gente mismo cayera y dije, ay no, sí, entonces este sí sabe, venga yo le pago y respóndame las Exactamente, o preguntas. sea, él averiguaba sucesos de personas y a las personas que les había ocurrido anteriormente y llegaba y a esas personas se las decía, entonces claro, ellos estaban pues atónitos, Impactados. Era la razón, esa también era una de las razones porque él no podía dar respuesta a cosas del futuro, pues obviamente no tenía la capacidad de adivinar, pero era muy inteligente y muy astuto, entonces él encontró la forma de ganarse la vida fácil. Sí. Bueno, entonces entonces acá nos encontramos. Ay, no, pero espera, Ah. me parece muy, perdón, me parece muy triste que Don Quijote no se diera cuenta de que era Ginés del Pasamonte, ¿no? Pues sí, que todas las personas, porque nosotros los lectores sabemos quién es, pero sin embargo, Nosotros lo sabíamos. pues hasta De ahora hecho que yo lo lo confundí leemos, con una mujer en algún momento. ahora que leemos, que ya sabemos que es él, que es Sí. lo que está haciendo, es muy triste que en la historia él posiblemente haya continuado su camino y haya seguido robando. De igual forma, Ginés de Pasamonte fue la persona que aportó para escribir la segunda parte del libro. Cuando Miguel de Cervantes estaba terminando de redactar esto, tenía en mano un libro escrito por Ginés de Pasamonte que existió en la vida real. Es que hay una Con eso parte, tomó, pues, en la base para parte, en escribir. la primera parte, a Ginés de Pasamonte lo nombran como también un escritor, porque él decía, en la primera parte dicen que él estaba haciendo un libro sobre la historia de todo lo que le había Ajá. sucedido a él, que él había estado varias veces en la cárcel y todo eso. Y Don Quijote, si no estoy mal, también lo menciona como Ginés de... Ay, ¿cómo era? Pulipán. Era algo así, de hecho es que era con la P, pero no me acuerdo bien cómo es. Bueno, si no estoy mal, ya ahí finaliza pues lo de... La historia del titiritero, del el mono titiritero, y las sí. preguntas. Y ya dan impactantes. paso a la historia del barco. Del río, sí. Ya sigo con ella. Sí, Sí, con la historia del barco. Bueno, entonces como antes hemos mencionado, ellos llegan al río, ¿cierto? Entonces allá, supuestamente en lo profundo de este río ven un barco de pescadores. Entonces Don Quijote dice que esto era como obra pues, de un mago que los ayudaba. Entonces él también menciona esta barca de distintas formas, como si esta barca dice que los caballeros en las barcas que se montaban salían es que volando. No, él también lo hacía ver como de que la barca estaba destinada para ellos, como si ellos se tuvieran Ujú. que montar porque era El destino. Ajá. Sí, el destino. Y Exactamente. que de seguro estaba ahí la barca porque tenían que ir a salvar a algún caballero que se habían quedado pues como atrapado Un caballero, en un él castillo. menciona como una persona atrapada o En un una cas- princesa o duquesa o reina. Que lo Así se atrapaba en dice. un Caballero, castillo. sí. Sí, entonces resulta que cuando ellos se van a ir dejan al asno y a Rocinante atados como a un árbol. Rocinante empieza a... Bueno, entonces continúa. ya Rocín, porque así se llamaba el asno de Don Quijote, Rocín, y Rocinante los amarran en De un Don árbol. Quijote de Sancho Sancho. Sancho, eso, Ujú. confundo. Bueno, entonces los dejan amarrados en un árbol. Entonces ya, bueno, ellos se adentran en la barca y se van. Entonces ellos ven que Rocín y Rocinante empiezan a... ¿Cómo es que se dice eso?
Pues él las empieza a rebuznar. Y Rocinante se para trató de rebuznar. desatar, porque Ajá. ellos veían, obviamente ellos son animalitos, y ellos veían que sus amos los estaban dejando ahí amarrados sin una razón y se estaban yendo. Entonces ellos como que entraban en la desesperación como de Claro. querer lanzarse al río para alcanzar a sus amos. Ujú. Y Y fue Sancho muy cruel. estaba muy triste por eso. Sí, Hasta de hecho lloró. fue muy cruel. Sancho hasta lloró en la Pero barca. Don Quijote. Don Quijote todo le, Don Quijote le le valía dijo, no, madres. que pues porque está llorando, que no sé qué. Y ahí empezó, mira, bueno, sí ya. Mucha discusión. Bueno, entonces ya continuando con la historia, bueno, pasan, van en la barca hasta que ven en lo profundo de este río a un molino de agua, Ajá, pero Don Quijote no lo vio como molino. Como siempre. como un castillo, lo veo fue como un castillo. Como una torre. Una no torre. era un molino, era ¿cómo Era un molino. Sí, era un molino, porque lo decían era donde, molino. donde hacían lo de... lo de pan. Digo. Ajá. Hacían- Y luego más adelante le dicen molino. O sea, primero dan como lugar Le donde dicen hacen tal molino. cosa con el trigo. Ujú. No recuerdo bien la acción. Y más adelante ya lo llaman como Molerlo, ¿no? molino. No, Bueno, no sé, sí. no recuerdo. El caso es que sí era un molino. Bueno, entonces entonces estos piensan que es una torre, un castillo. Entonces, pues Don Quijote, entonces ya continúa la barca. Sancho advierte varias veces a Don Quijote, pero este no le hace caso. Sancho tiene una vara. Sí. Una vara muy larga que se llama una vara palo. Ah, Creo que lo decían así. Y en una parte, Era como un palo de madera, pero largo como una vara. Y en una parte le empieza a decir Don Quijote como de, no, pues usted ya recorrimos montañas, no sé qué, ahora se puede sentar en el barco como Un rey. un duque o algo así, Ajá. no recuerdo bien la palabra que le dice, pero es como de, ya después de haber recorrido Y que todo eso como en tenía la caballo, vara- caminado y todo eso, pues ahora vamos en barco, vamos tranquilos. Sí. Ya. Y que como tenía la vara era como un báculo que lo hacía ver como el duque que dice. Bueno, entonces ya continuando, de esta torre salen unos dos hombres, que salen como, por decirlo así, Como con la harina Ajá. encima. como ahí hacían el pan, entonces salen como... Entonces Don Quijote piensa que estos son como los Guardas. secuestradores, Sí, los los secuestradores de aquellos, De la caballeros, duques, bueno, lo que hubiera allá. Pero estos lo iban era a colaborar, ayudarlos a que salieran de ahí porque iban directo hacia Al el molino. molino. Entonces... Ellos también tenían como unas varas o como algo. Sí, por ellos, el es que ellos ayudan a Don Quijote y a Sancho con esas varas para evitar que el barco se chocara con los molinos. Pero ellos se caen al agua. Pero de hecho ellos no lo querían ayudar, ellos querían era como, hey, váyanse, Evitar. o sea, ¿qué hacen acá? Sí. Evitar dañar el molino porque si no ellos se quedan sin trabajo. Bueno, entonces ya continuando. Bueno, entonces ellos le ayudan a Don Quijote y a Sancho, pero estos caen, pues se caen al agua. Ellos también se tiran por Don Quijote y Sancho a sacarlos. Entonces ellos le dicen a aquellos hombres que soltaran a aquel caballero, duquesa que O estaba... sea, Don Quijote le empezó a reclamar como por la persona que tenía, la supuesta persona que supuestamente estaba encerrada en ese En la lugar. supuesta torre. Ajá. En fin. Este ya después de varias discusiones ahí entre los panaderos, se le puede decir panaderos, y Don Quijote y Sancho, llegaron aquellos pescadores dueños de la barca, los cuales muy enojados le decían que dónde estaba la barca, la cual no recuerdo cuánto fue lo que le pagó a ellos para que compraran Como otra barca. 50. Ya la verdad no me acuerdo. No sé, algo con 5. Pero no, yo creo recordar que eran 50, pero no estoy muy 50 reales. No, pero es que 50 es muy poco. Me pagaron mucho. Que como Sancho le empezó, es que no recuerdo exactamente Bueno, el valor, les pero fue pagaron una bastante. buena Y cantidad. Sancho le empezó a reclamar como de que de esta forma nos vamos a quedar sin nada. Sí. Pues es que tiene que pagar las marionetas, tiene que pagar el barco, tiene que pagar todo. Y de esta Sí. forma pues se le van a acabar los fondos, obviamente. Pero Don Quijote no, él solo pensaba en seguir. Y Don Quijote se puso a pensar como, es que Sancho se pone de mal genio cuando yo pago algo porque me quiere quitar todo el dinero y lo quiere hacer desde que yo se lo di para que lo guardara. Entonces ahí empiezan pues como en esa polémica. Entonces Don Quijote dice que lo que ha visto ha sido pues también producto de un encantamiento, que lo disculpen, que ya se da cuenta que sí, eran panaderos que estaban en un molino. Y ya ellos se Ya, devuelven y ahí ellos por no, el río. no ven como, no llegan como al lugar donde se daba la batalla del Rebus, ¿no? Ujú. Pero Pues eso es ellos el llegan- próximo capítulo, ellos primero van por los caballos, Sí, o sea, ellos se devuelven, van por los animalitos. por Rosina y Rocinante. Ya. Y ya ahí termina. Y ya ahí Bueno. termina el capítulo. Entonces Y en ahora el en el capítulo, capítulo siguiente, 28. más o menos donde llegan a un lugar, no recuerdo cómo se llama,
En fin, estando allá logran ver como dos bandos, que eran los dos bandos que habíamos mencionado anteriormente, de los que... Rebuznantes. Y los que rebuznaban. Se dice así, ¿cierto? De la guerra que nos había contado... El primo. No fue el primo, fue... Sí. Fue el Ah, mozo. no, fue el mozo. El mozo, la guerra que nos había Sí, contado sí, el mozo, de que se había partido el asno y que luego empezaron a rebuznar. Sí. Bueno, entonces estando en la batalla, Don Quijote lo que hizo fue como llegó, caminó y se hizo prácticamente en el centro de todos. Entonces él dijo que como que iba a dar unas palabras y todo el mundo se quedaba en silencio y lo admiraba y se quedaba pues, súper respetuosamente escuchando lo que este hombre tenía por decir. Bueno, ahora Encontramos que bueno, ellos se acercan hacia un bando de aquella batalla, los cuales eran los rebuznantes, al cual pertenecía el mozo o el... Bueno, entonces ellos se acercaron allá. bueno, disculpen, nos hemos dado cuenta que nos hemos adelantado un poco en la Un poquito historia. hemos sacado detalles que Exactamente. pueden ser importantes para mencionar. Entonces en este capítulo 28, En el capítulo 28 es muy curioso porque la forma en la que, pues, sabemos que Cide Hamed ha sido como el escritor, ¿cierto? Entonces, a la hora de que él escribe o empieza este capítulo, lo hace como con una oración cristiana, pues, como una frase cristiana. o sea, lo que hace es hacer una analogía. Ahí lo que dicen es que, por ejemplo, juran sobre la Biblia como un cristiano. Entonces nos damos cuenta que de ahí también viene esta tradición de cuando uno está en el juzgado jurar sobre una Biblia. Y que lo va a hacer como, o sea, va a jurar sobre el libro, lo que cuenta, lo que relata, como lo haría un cristiano sobre su Biblia. Y ajá, entonces, sí, en el capítulo 28. Y ahora, continuando con la historia, Entonces ya continuando, Don Quijote y Sancho Don Quijote se asenta dentro del bando de los rebuznantes, el cual ve en ese un símbolo, trae una frase, pero la frase no recuerdo cómo era, solo recuerdo que traía... era una bandera blanca con un asno pintado que tenía la boca abierta. Sí, pero tenía una frase que era como un círculo, según como dicen ahí, formaba un círculo alrededor y decía una frase. Bueno, entonces ya continuando con la historia, Don Quijote, bueno, entonces todos los que pertenecían a este bando le abrieron paso. Al ver... La frase es no rebuznaron en balde el uno y el otro alcalde. Ay, que Don Quijote menciona que no la entendía porque ahí mencionaban como alcalde a los dos hombres. ¿Sabes qué me parece también muy curioso? Que durante el libro muchas veces no decían alcalde porque no era así llamarlo, antes le decían alcaide. Y justo ahora en esta parte del libro lo empiezan mencionan a mencionar alcalde. como alcalde, ya no lo vuelven O sea, a mencionar como alcaide. El tiempo ha evolucionado, ¿no? Varias veces lo dicen alcalde. Ajá. Ya. O sea, nos damos cuenta que ya aquí como el español, el castellano ya había como evolucionado un poco, o podría decirse así. Creo. Pero entonces ya continuando con la historia nos encontramos que bueno, se adentra al conjunto de los rebuznantes. Al asentarse ahí, él empieza a hablar sobre el suceso de la historia de lo que él había escuchado, que él no se encontraba en favor de que ellos se mantuvieran en una guerra constante por una cosa tan simple que era un simple asno. Entonces, al ver esto, pues porque ellos pensaban que hacía parte de También menciona a Cristo, dice que como que Dios, Cristo, es que se van mucho por la religión católica en sí, como que hacen entender que no, que Dios nunca hubiera querido eso, que mandó a Cristo, que era su hijo, como el sol de bien, que pues sí. Bueno, entonces ya continuando. Aquí es cuando Don Quijote, bueno, sí. Siga. Don Quijote decide pues como huir de esta emboscada y él No, pero todavía se no va. huye todavía. Todavía, pues Todo es más adelante. él sí huye en este mismo capítulo. Pero más adelante, o sea, en el capítulo, pero más adelante, porque te está saltando una parte importante para que él huya. Y es... bueno. Bueno, entonces ya continuando, es que bueno, él ya le empieza a decir todo eso. Entonces, le seguían prestando atención. ¿qué? Todos le seguían prestando atención. Sí, porque él parecía como si hiciera parte de ellos, porque se veía físicamente como un caballero, todos estaban vestidos así, tenían sus armas y porque se iban a enfrentar. Ajá. Entonces por eso le ponían atención.
Bueno, entonces ya él hizo el discurso, todo. Entonces ya, no sé, pues la verdad no entendí bien por qué se enojaron. Se con él. enojaron por Espere. esto. Entonces, cuando Sancho vio que le estaban prestando atención y aún había silencio, entonces él dijo que no, pues que cómo se iban a pelear por algo tan simple, que cuando él era niño, él recordaba que era muy bueno rebuznando. Entonces él dijo, Sí. y que bueno, que a uno no se le olvida lo que uno aprende. Y Como el rebuznó. arte de nadar. Y rebuznó, entonces eso como que los encendió, yo no sé, porque ya luego lo empezaron a atacar. Lo tirar tomaron como piedras. una ofensa. Pero lo golpearon con un palo, que era muy, un palo, Ah. una... Sí, un que palo era Una muy vara, grande, era una muy, vara. muy larga. Entonces, como que Don Quijote iba a acudir, pero en ese momento ya todo el mundo lo tenía pues alrededor de Sí, Sancho, ajá. lo estaban golpeando y golpeando. Entonces, lo que hizo Don Quijote fue huir. O sea, lo dejó ahí tirado. Eso es y instinto se de fue. supervivencia. Entonces ya luego, más adelante, pues cuando los hombres que estaban atacando a Sancho vieron que Don Quijote se fue, subieron a Sancho Sancho. en el asno y lo dejaron ir. Entonces ya por allá lo alcanzó Don Quijote. Sancho lo alcanzó porque vio las huellas de Rocinante. No, entonces, el Rocín vio las huellas de Rocinante. Que Y no, las- Sí, Sancho- porque Sí, el ahí Rocín dicen que siguió Rocín siempre estaba acostumbrado a a seguir seguir a las huellas de Rocinante. Rocinante. Porque Pero yo Sancho pienso, también las pero vio, es que ¿no? Sancho estaba muy herido. Yo siento que Pero el pues que las en mi vio, libro la verdad decía que el Rocín y que Sancho habían seguido las huellas de Rocinante. yo leí que Rocín siguió las huellas de Rocinante. Estoy segura de eso. Ah, bueno, no sé. Pues yo leí que el escudero había seguido las huellas de Rocinante. Bueno, el Bueno, caso es que lo ve sí. por allá y Don Quijote lo mira y lo espera. Entonces llega Sancho. Pechudo, si no. Entonces llega Sancho y en ese preciso momento como que no le reclama. Él tiene mucha rabia, pero como que se lo retrae y van caminando. Y llega un momento en que Sancho dice, ¿qué pasó? Me encanta esa parte porque... En que Don Quijote dice algo y ahí mismo Sancho explota. No, como, lo que pasa es que Sancho dice como, ay, me está doliendo mucho como toda la espalda hasta llegar al final del cuello. Entonces Don Quijote le da la respuesta es como, Ajá, ¿por qué te de pegaron seguro con una puede ser por vara? el palo, Así ajá. como de, si él en serio estuviera preguntando por qué. Y él muy sarcásticamente le dice como de, exactamente. ¿en No serio? te lo puedo creer. ¿Cómo? Yo no sabía. Ay, de más que sí, pudo haber Como sido por el júramelo. palo. Es que me encanta Y ahí esa parte mismo- por el sarcasmo que utiliza Total, Sancho. y ahí mismo se le enoja y empieza a regársele y vuelven a tocar Empiezan el a tema pelear. del pago, hablan de que tendría que pagarle todo desde que él está con él. Sancho hace una Porque es hipérbole que- expresión porque dice que desde hace 20 años, Ah, porque entonces Don Quijote le dice que no, que 2 Lo que hace ahí meses. es que al final Don Quijote le dice como, bueno, pues si usted sí está tan inconforme, entonces todo lo que le debo, cójalo. Pero es Páguese que usted Don mismo Quijote es y muy váyase. conchudo, porque como le juega con la psicología a Sancho y Pero ya es le dice que Don se Quijote vaya. ha sido un manipulador durante Todo. todo el libro y durante toda la historia. es algo Por que hemos visto y eso que ha juega hecho con la muchas veces. psicología de Sancho y de todo el mundo horriblemente. Y es que se da una confusión también con esta amistad, si se puede llamar así, que no es amistad. Es que muchas personas hacen ver como si en realidad fueran amigos súper fieles, que se van a acompañar hasta la muerte, que van a estar ahí uno para el otro. Y hemos visto que no. Realmente Sancho sigue a Don Quijote por el interés que tiene de poder poseer la ínsula que tanto le han prometido. Y yo también haría lo mismo, a mí me prometen gobernar algo y yo me voy, ¿no? Pues sí, pero la gente, muchas personas, algunas sin leer el libro y otras leyéndolo, dan a esta como la superamistad de los amigos fieles hasta la muerte. Y Pues está de en hecho, un error muy grande. sí era, pues de hecho la amistad sí era en parte fiel, Nunca puesto ha sido que él fiel seguía porque con Don él. Quijote, una amistad fiel no puede ser así porque Don Quijote No puede es ser un basado en un manipulador. interés, sí, Y total. Sancho está detrás de él. Exactamente, por un interés. Entonces, pero a eso no mire se le todas puede las llamar veces amistad. que Don Quijote le ha jugado con eso y se lo lleva así como tanteándolo y Sancho Por sigue lo ahí. mismo, porque O tiene sea, él tiene un interés. interés, pero aún así él está fiel a Don Quijote, No, él le pero sirve en yo eso todo. no le llamo- Amistad Ah, no, yo no le fidelidad llamaría amistad. sí. No, amistad no es, pero yo sí le llamaría como que es fiel a Don Quijote. Pero yo pienso que fidelidad tampoco sería. Porque, por ejemplo, más adelante. Desinteresada la No, fidelidad. no, interés solo. Fidelidad no pienso que sea porque. Por eso, la fidelidad es desinteresada. ah, Sí. Y él Sí. no lo está Sí, haciendo aquí no lo ves así. desinteresadamente. porque hasta hay una parte más adelante. A Don Quijote le ofrecen una Pero parte no, de un reino. Entonces, ahí van a ver cuando lean. Cuando lleguen al capítulo 30 y. Eso es 33. O sea que si logran llegar como a la parte de vamos a tener una parte que Ajá, a Sancho le dan una parte de un castillo. ¿En serio? Ay, no, pero ya. Bueno, no sé, quiero yo voy en leerlo. el capítulo 32, aún no lo sé. No lo quiero leer, no me lo digas que lo quiero No me leer. spoilee, por favor, el libro. Bueno, entonces empezaron una discusión y de hecho
Quijote es muy cruel y muy hiriente, lo trata de animal, lo trata de asno, de animal, Bestia. de bestia, y lo trata súper feo, hasta lo hizo llorar. Y lo más horrible de todo es que Sancho es quien pide perdón. Sancho le pide perdón a Don Quijote por el atrevimiento que tuvo Es que de por pedirle eso su pago. Don Quijote le juega con la psicología horriblemente y Sancho sigue ahí. Pero no sé, bueno, entonces en el transcurso del pago, él decía como de, bueno, cuando yo era labrador me pagaban como 3 reales. 3. Y Sí. ya que Y dormía en mi cama, en mi casa. aquí hago mucho más esfuerzo y no duermo, él decía a la intemperie porque estaban durmiendo, Ajá. y sabíamos que ellos dormían, si se encontraban un árbol, dormían Bueno. en el árbol, en las valles, en todo. Y ahí también menciona que él le servía a Tomé de Carrasco. Ajá, a Tomé Tomé de Carrasco. Tomé de Carrasco, y él era el que le daba Tomé de Carrasco es el papá del bachiller. Ajá, de él le Sansón. daba los tres Sansón, reales. Entonces, que si él le daba eso por hacer el trabajo que era más sencillo, que entonces Don Quijote le tenía que dar Más 6, plata. le tenía que dar el doble, le duplicó. Entonces empieza a decir que bueno, que entonces que haga cuentas de más o menos cuántos días fue para que lo coja y se devuelva a su casa, Y que ahí se devuelva entra, con su señora, con ajá. sus hijos, que no sé qué. Entonces ahí es donde dice lo que Vale dijo, de que menciona de 20 años, entonces Don Quijote le dice 20 años. Se ríe y le pero dice si que no. solamente hace como dos Dos meses salimos. En la meses primera. salimos, las tres salidas han sucedido en En 2 meses. Pasó mucha cosa en 2 meses, ¿no? Realmente siento que es un tipo muy cortico para todo lo que han pasado. O sea, Por eso que hace pasaron demasiadas cosas en 2 meses. en muy poquito tiempo. Ajá. Pero él la menciona como 2 años, creo que. No. No, 2 él le dice meses. 2 meses. No, Sancho pero se confunde Sancho. y dice como, es que hace 20 Sancho años. dice 20 años. Ah, porque él le dice, pero es que usted no me va a pagar solamente desde que salimos, sino desde que Me usted tiene me que hizo pagar la desde el promesa. principio. Porque es que, Ajá. pero no, él, yo creo que es más, él le sube el precio por la promesa. Él le dice como, y de la promesa que me hizo y por la ínsula que usted me prometió y no me dio, también me tiene que subir un poquito. Pero ahí sí ya no recuerdo exactamente cifras. Entonces ahí le dice, bueno, entonces desde el día de la promesa. Entonces ahí fue donde Sancho dijo que hace 20 años. Pero él le corrigió y dijo que no, que era hace 2 meses. Y que pues había sucedido todo eso. Entonces ahí más adelante es donde le empieza a decir a Don Quijote, no, pues si quiere váyase con su señora, con sus hijos, que ese no es como mi problema, que usted que es una bestia, que no sabe aprovechar la oportunidad que le estoy dando para que tenga una ínsula y que usted la gobierne, yo que le iba a dar la mejor ínsula, de nuevo manipulando la mente del Sí, pobre Sancho. y aparte después de que le manipula la mente de esa forma, le dice que es que uno no trabaja por las ínsulas, sino por estar ahí acompañando. Que él donde había leído que de él gentileza. donde había leído que un escudero y que ni siquiera es que lo trató súper mal, lo hizo llorar. Ay, sí, fue muy cruel. Me pareció muy mal que Sancho se haya tenido que disculpar. Pues que no, Sí. es que él no tenía por qué disculparse, porque él no hizo, No hizo nada, pues solamente estaba así reclamando lo que él se Sí, merecía. lo que merecía. sí, porque pues Don Quijote no es la primera vez que lo deja atacar de alguien. Ajá. Vemos que en la primera parte, cuando salían de una venta, también hasta, bueno, como estaba diciendo, Lo lanzaron. antes, no es la primera vez que Don Quijote como que deja solo a Sancho mientras lo atacan. En la primera parte de este libro, cuando salían de una venta y al no tener con qué pagar, Don Quijote se escapa y a Sancho hasta lo lanzan los señores de la Claro, venta. lo cogen y lo tiran para Sí, arriba y lo le dejan súper pegan y molido. otra vez. Entonces, no sé, es muy cruel como la actitud que tiene Don Quijote. Porque además él no es agradecido, no es como de, pues sí, está por interés, pero está ahí. Yo pienso que los dos son malos. Uno es Sí. interesado y el otro lo trata mal. Pero es que, Ay, pero interesado es no que es Sancho. Sancho él le dice, tiene la "Pero es que razón. si a usted le hacen una promesa, pues De es como su buena. trabajo. Y cuando usted Sí. tiene un trabajo, es su responsabilidad cumplir con eso. Aparte, Porque él tenía la familia. ínsula es su pago. Y el trabajo es lo que tiene que hacer, pero... Obtener la ínsula. Ajá. Pues yo no sé, me parece muy cruel de Don Quijote. A Y mí que también. se haya disculpado Sancho sin él tener la culpa me parece peor. Ujú. Bueno, continuemos para que avancemos un poquitín. Capítulo 29, creo. 29 es el del río. Decimos Bueno, que ya nos damos cuenta que adelantamos. ya en el capítulo 29 es cuando ocurre esto que habíamos dicho anterior del libro. Lo que Del pasa es río. que como son libros diferentes, tenemos aquí como un traspapeleo de No, o todos sea, los es el mismo Río de libro, Ebro. sino que... yo Pero siento que a la diferentes hora- versiones. No, me parece que no es tanto eso, sino que es que a la hora en que empezamos a contar el libro, por ejemplo, lo que soy yo, acomodo las historias como en el orden que realmente está pasando. Y en el libro a veces se dan como cambios del Flashbacks. pasado y así. Ajá. Entonces, lo que hicimos fue como organizar la historia. Sin embargo, eso fue lo que Exactamente. pasó. Pasó lo del río, pasó lo del ataque de los repugnantes, lo de la pelea con Don Quijote y Sancho.
todo esto ha pasado Todo ha en el ocurrido. transcurso de los capítulos del 26 al Exactamente. 30. Quizá en algunos Al libros 29. estén en orden 29, ya el diferente. 30 es cuando nos encontramos con los cazadores. Bueno, Ah. resulta que van Sancho y Don Quijote y Bueno, continuando con el capítulo 30, nos encontramos que después de la aventura de las distintas aventuras que tuvo Don Quijote y Sancho, se dirigen así aledañamente, en ningún lugar en Pues no tenían específico. como... un rumbo fijo. Ujú, iban como los llevar a la corriente, como se dice. Sí. Entonces, en un lugar, estos a lo lejos ven a unos cazadores que le dicen cazadores de Altenecia. Bueno, aquellos al acercarse ve que en la mitad de todos ellos, porque Había eran una varios, silla. duquesa, que venía con una duquesa. Ajá, Ajá, una había una duquesa. silla donde estaba sentada una duquesa. Bueno, entonces Estaba en la silla. la duquesa, bueno, entonces Don Quijote, Sancho, sí, Don Quijote la ve y entonces le dice a Sancho que fuera a hablar por él para Ujú. que Para que le pudiera servir a la duquesa. Como ofrecer los servicios pues de Exactamente. ellos. Como tal. sí, de caballero. Mm. Entonces ya luego manda, bueno, luego se va Sancho, le dice todo el discurso, le dice Resulta que Le la duquesa era besa muy las bonita. manos también. Ajá. Le besa las manos. Continúa, continúa. Sí, continúa. Resulta que la duquesa era muy bonita, entonces Don Quijote piensa, bueno, pues si no le puedo servir a Dulcinea, que es la mujer más hermosa de todas, pues por lo menos podré servirle a una que es muy bonita. Aquí queremos aclarar que no era que la estuviera cambiando, sino que simplemente pues hace como esa Está dando comparación. sus servicios de Ajá. caballero. Entonces quizás resulta- no toma este atrevimiento como de decir voy a servir a alguien más al ver que supuestamente Dulcinea es un encanto. Pues en los capítulos anteriores, cuando él va Ajá. a la cueva de Montesinos, que ve a Dulcinea siendo un encanto, pues no se sabe si esto es cierto o no. Pero él la ve como un encanto y quizás por eso dice que ya le quiere servir a alguien más. Aunque él dijo que igualmente como que le iba a ayudar, porque Exacto. bueno, sí, continuamos Bueno, con esta parte. Entonces resulta que la duquesa, al ver que Sancho se le arrodilla, le besa las manos y le dice todo eso, ya dice como, bueno, sí, posiblemente yo le dé esa oportunidad, pero ¿quién es el caballero? Entonces don Sancho le dice que no se la va a creer, que es el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, que antes era llamado como el de la triste figura y ahora es el caballero de los También leones. se presenta como, bueno, entonces él es mi amo y yo soy su caballero. Él es mi amo y yo soy su escudero. Sí, su escudero, perdón. Entonces caballero. resulta que ella como wow, o sea, sí, Don Quijote, y bueno, resulta que cabe aclarar que ella era esposa de un duque. Sancho y Don Quijote aún no lo sabían. Pero bueno, ella era esposa de un duque y ellos dos se leían la historia de Don Quijote. La primera parte. La primera parte, la que supuestamente había escrito Sir Hamed Benengeli. Resulta que entonces ellos eran pues súper aficionados a Don Quijote, entonces pues claro, tenían que hacerle servir, pero ellos resulta que ellos sabían que todo lo que Don Quijote vivía era como una ficción, exactamente. Entonces le siguen el juego, eso es lo que quieren hacer. Se encuentran, todos hablan con el duque y ya los llevan a su castillo, se ve que hay muchos criados a su servicio, a Don Quijote le ofrecen comida. Sin embargo, ella a Sancho, pues primero lo halaga, le dice que es un muy buen caballero y que bueno, que sí estaría dispuesta. Pero ella le pregunta que si ese no es el hidalgo del que tanto hablan. Ella le pregunta a Sancho que si ese no es el hidalgo del que hablan de Don Quijote de la Mancha, que su historia está impresa. Ya, continúa. Bueno, entonces cuando llegan al castillo, Sancho pues deja al jumento, Rocinio. a Rocinio y a Rocinante ahí. Y se encuentra con una moza que le dicen... La dueña, o sea, Le la dicen dueña dueña. era una moza, pero era una señora ya de edad. Sí. Le dicen dueña por ser de edad, ¿cierto? Bueno, entonces él le dice que le tiene que dar como de comer, pero que lo guíe, pues porque ella se conoce el lugar muy bien por todos los años que lleva ya trabajando. Entonces la señora como que malinterpretó lo que le estaba diciendo Sancho y lo tomó como si la estuviera insultando. Diciéndole vieja. Sí, le estuviera diciendo vieja. Entonces el Tenía dijo entre que no, 40 que y la 50 respetara, años. que ya no era vieja, que no sé qué. Entonces aquí la duquesa entra y le dice, no, es que ella todo lo que sabe, lo sabe por experiencia y más no por la cantidad de tiempo que lleva. De edad. Ujú. Ella lo que quería decir principalmente era pues, Don Quijote, ella lo tomó como un insulto y ella dice que ella no era vieja sino joven. Pues me parece como, ella, bueno, No sí, acepta su edad. sí, sí. Entonces ya continuando con el capítulo, ya se adentra Don Quijote y Sancho al castillo
del duque, donde lo reciben distintas sirvientas con... De hecho, eran doncellas las que lo sí. reciben y muchos sirvientes que estaban así en forma como divididas entre dos, esperándolo así, Sí, dándole como- una entrada. sí, Y sí. eran la misma cantidad de sirvientes de un lado para el otro. Bueno, entonces ya todos recibieron a Don Quijote como si verdaderamente fuera un caballero. Y Y decían a que Sancho se, también. Ah, ya y a Sancho. Sancho, que se Como su tenían que escudero. aguantar la risa porque ellos querían reírse, pero tenían que aguantársela porque fue una de las recomendaciones y de las órdenes que les dio el duque al entrar. Entonces resulta que cuando ellos estaban afuera, el duque se entró y habló con todos los criados y les dijo, bueno, vamos a seguirle el cuento a este man y vamos a hacerlo sentir como un verdadero caballero andante. Bueno, entonces ya continuando con la historia, bueno, se adentran, a Don Quijote le Le da... ofrecen una camisa. Sí, le ofrecen una camisa, hasta le dan unas doncellas para que lo desvistan. Como un regalo. Sí, entonces le dan unas doncellas para que lo desvistan y le pongan ropa limpia, porque dicen que él estaba muy sucio. Entonces primero le quitan todo lo que es la celada, todo La lo que tenía, armadura. sí, la armadura, todo lo que tenía puesto. Pero en sí, él tenía una, si no recuerdo mal, era como especie de una camisa, Por que debajo. por debajo de todo, y él esa no se la dejó quitar. Entonces lo que le iban a poner a Don Quijote se lo pusieron fue a Sancho. Ujú. Ya luego se adentraron al comedor. Espere, Ya... pero aquí hay que mencionar eso porque es importante. Resulta que Sancho se sentía muy feliz porque iba a volver a recibir comida y lo iban a volver a tratar bien, como había pasado en las bodas de Camacho y en Sí. lugares anteriores. Resulta que Don Quijote le dice a Sancho, bueno Sancho, o sea, cuando usted salga no va a hablar nada, que no es menosprecio, que no es por debajo Pues como que los de deje esta en gente. burla de estos duques. Exacto. Que como que demuestra elegancia. No. Sí. Sí. Ujú. Clase y glamour. Entonces, bueno, Modales. resulta que ellos salen. Cuando ellos salen, ellos ven que hay un espacio pues ahí muy grande y ahí sí se fijan como en la casa lo bonita que es y ahí entran la duquesa y el duque a recibirlos. Y también entra El eclesiástico. Bueno, Bueno, aquí es donde pasan al comedor. Entonces se sienta Don Quijote en el centro. A los costados de Don Quijote se sientan la duquesa y el duque. Y al frente de ellos se sienta el eclesiástico. Y Sancho, Pues Está se parado. sienta por ahí. No, No, él o sí sea- está sentado, pero está sentado por ahí. No, no mencionan dónde está. Bueno, entonces ya ahí es cuando continúan con la historia de las sillas. Ujú. Entonces resulta que la reina, perdón, la duquesa dice que le parece muy, o sea, aparte de gran caballero Don Quijote, le parece gran escudero Sancho, por seguirlo y por acompañarlo y todo eso. Entonces todos están por aguantarse la risa. Resulta que el eclesiástico no sabe que ese hombre es Don Quijote de la Mancha. Entonces ahí comienzan a hablar y comienza Sancho a contar una historia de unas sillas. Entonces él le dice a él dice, bueno, yo les voy a contar la historia, así Don Quijote se enoje conmigo. Así Don Quijote se enoje conmigo. Entonces ahí Don Quijote le dice como, no Sancho, disimulando, no Sancho, ¿cómo se le ocurre? Yo por qué me voy a enojar, cuente lo que quiera. Bueno, se lo dicen así como 3 veces. como Entonces si nunca le hubiera prohibido hablar de la forma en que lo hace. Ajá. Entonces Sancho empieza a hablar de su historia y resulta que Sancho empieza a hablar de su historia y la duquesa y el duque están pues como wow, no, genial, brutal. Y el eclesiástico como, bueno, Sancho, cuente pues rápido porque se está demorando mucho. Este se ve que era de esos hombres que hablan y hablan y hablan y es no que ese es el proceden en problema, la ese es uno de historia. los problemas que siempre se han presentado entre Don Quijote y Sancho. Ajá. La forma en la que Sancho habla, dice, da cualquier refrán, cuenta historias, Pero- habla de lo que no sabe, de lo que sabe. Pero yo pienso que la historia que dio Sancho... Era importante. No, no me parece importante. Ah, a Era mí sí, interesante, era curiosa. interesante. me parece que no tenía nada que ver con lo que estaba sucediendo. Entonces resulta Bueno, que pues, el duque... Así eso suele hacer Sancho muchas veces. Tiene Ujú. refranes, por ejemplo, que nada que ver, pero Lo suelta. Entonces resulta que el duque le dice, bueno, yo esto creo que te lo voy a creer, porque estás dando muchos detalles y muchas pistas. Él estaba mencionando a muchos personajes, entonces ellos podrían dar testimonio de lo que habría ocurrido. Entonces el eclesiástico de un momento a otro se da cuenta, jue madre, es que este es Don Quijote de la Mancha, el ingenioso hidalgo. Entonces el eclesiástico se siente pues como muy ofuscado y le dice, mire, ¿sabe qué? No siga con su historia, usted se está demorando mucho y usted, señor Don Quijote o como se llame, Pero es que deje... él lo reta principalmente porque él también había escuchado o leído las historias de Don Quijote.
Entonces él dice que aquellas historias que él, pues, por las que él había pasado eran pura ficción. Entonces a Don Quijote le da mucha rabia. Entonces ahí es cuando empieza principalmente la discusión entre ellos dos y el problema. Y ya ahí es cuando ya al ver que también Sancho se había demorado mucho con la historia y ya estaban enojados los dos, ahí el eclesiástico se va. Ajá, pero entonces a mí me parece muy curioso y muy importante esto porque el eclesiástico le dice a Don Quijote: mire, usted no es un caballero, ya no hay caballeros andantes, usted cuándo los ha visto, usted ni siquiera cumple con las leyes de la caballería, por otro lado este escudero suyo nada más le acolita y todo lo que usted ha pasado es ficción, nunca han habido gigantes, nunca han habido malandrines, en La Mancha no hay malandrines. Bueno, O él sea empieza que- a dar como pero dañó cuenta, como parte del plan que tenía. claro, él empieza a darle cuenta de toda la verdad de todo. Entonces ahí mismo pasa esto de que el eclesiástico se va por la rabia Y ya ahí finaliza y ahí el capítulo. finaliza el capítulo. Buenos días, nos encontramos aquí nuevamente en el debate de la historia de Don Quijote de la Mancha, desde su capítulo 26. Bueno, ¿quién quisiera comenzar contándonos esta historia? Bueno, entonces al comenzar esta historia dicen que escuchan como mucho ruido, como en son de festejo, por decirlo así. Y toda esa historia comienza con el titiritero dando como la obra que había prometido dar gratis. Bueno, resulta que ya en este capítulo 26 es cuando nos encontramos que el titiritero está contándoles una historia a todos y todos están atónitos por lo que les están diciendo. Y pues para proseguir en la historia llega un muchacho en medio de la historia. Pero no, espere, hay que decir la historia más o menos de qué trata. Pero digámoslo historia- después de que llega el muchacho, porque lo Listo. cuentan después. Ok. Entonces llega el muchacho y les dice que no crean nada de esas mentiras, que nada de lo que les está diciendo es cierto, y lo que está haciendo él es contarles una historia que ya había ocurrido, que si no estoy mal estaba escrita, y que las estaba contando al pie de la letra. Entonces la historia es... Bueno, Sí, ya, no hable. bueno, la historia principalmente nos la cuentan sobre... Melisendra Gaiferos, y Melisendra. Gaiferos que son caballeros. sí, Don Gaiferos. que pues, Con más respetico, por favor. que principalmente esa historia veo yo que era como basado, pues no sé si leí mal, pero era como basado en la historia de Rapunzel, que principalmente ella se encontraba Pero en es un que estaban en castillo, una- sí, sí, en estaban- una Ah, torre. bueno, sí. Pero puede ser que esto lo haya tomado así como interpretación, pero hace tiempo yo no sé si estaba la historia de Rapunzel. No, eso no existía, sino que a lo Entonces, mejor él lo asimiló sí. con Sí, ese pues, por la torre. verás. La asimiló. Bueno, entonces cuentan la historia principalmente de aquel hombre. Cuente. Bueno, llegó en la historia de aquel hombre que estaba. Bueno, que estaba en busca de la mujer. Perdón, ahora sí continuemos con la historia. Bueno, entonces, más o menos la historia, según la entendí yo, es como de un hombre que descuidaba a su esposa o así, y ella estaba en la torre. Al esposo incluso, el suegro, ¿sí? Al papá de Le, Melisendra. como que le dio cierto castigo por la forma en la que trataba a su esposa, y ella de cierta forma también era como pretendida por otros hombres. El papá trataba que ella tuviera como le prestara atención a los otros pretendientes. Pues no sé si el papá intentara eso, Sí, pero de hecho sí lo decía. recuerdo una parte que estando ella en la torre había un hombre allá y como que la besó sin que ella diera autorización. Lo que ella hizo fue como limpiarse, como en son de asco, como de Ujú. por qué lo hizo. Y luego de eso, no sé si es el esposo real o es La mano. El hombre quien se la lleva. Sí, en es un el caballo. esposo. O sea, de hecho el hombre se la lleva en un caballo, pero después Don Gaiferos la recupera y ahí cuentan un suceso como que a él no le importó que ella se cayera del carruaje donde estaba montada y como que se rasgara los vestidos que eran de Porque menester de alto recuerda- linaje. Recuerdo cuando estaba en el caballo, la hizo apretar muy fuerte porque iba Eso demasiado es, rápido. exactamente. Entonces ella se cae y él la hace subir al caballo. Ahí es cuando la hace apretar muy fuerte para que no se fuera pues como a caer. Y se esconden los dos. Y los dos quieren llegar a refugiarse a París. A Entonces, Francia. sí, a Francia. Ah, bueno, sí, París lo menciona Don Quijote más adelante cuando está hablando con Sancho. Entonces quieren llegar a Francia y necesitan pues pasar como la frontera, por decirlo así, sin que el padre de Melisendra y los otros pues personajes que lo estaban persiguiendo los alcanzaran.
Bueno, entonces ya ahí es cuando en esta parte ya ahí es, lo estaban persiguiendo y es cuando interviene Don Quijote. En esta parte Don Quijote llega y arremete contra todos los títeres Sí. que estaban. Ellos estaban en el retablo. Sí, pues. Ujú. Entonces él arremete contra todos estos con la espada, pronuncia distintas palabras diciendo, no me acuerdo bien lo que pronuncia él. Él lo que hace principalmente Es que él como que se ofendió por la forma en la que estaban hablando del caballero, porque lo estaban dejando como muy por el piso y la historia de amor que tenía con Melisendra. Y él al ser caballero también por las como que mujeres. Se sintió aludido. defiende a toda costa su labor. Entonces él ahí fue donde atacó a las marionetas pensando que eran de verdad. Y de hecho él se estaba Y eran las metiendo mucho en la marionetas de historia. Carlomagno, Ujú. de Melisendra, Don de Gaiferos. Don Gaiferos y no recuerdo si atacó otra. Ujú. Lo que, bueno, sí, continúe. Pues resulta que yo al inicio cuando estaban contando la historia y cuentan que Don Quijote en ese momento pues Los salió, atacó. sí los atacó a Dando todos y cuchillas, no pensé volvió que atacaba nada. a la gente. No, y de hecho sí, que sí había atacado pues a los títeres. Entonces sí, yo también había pensado que a la gente. Pero Y yo yo pensé como, uy, bueno, si el man sí está totalmente chiflado, puesto que los vio de esa forma. Y resulta que más adelante él mismo dice que es que había visto a cada personaje como Siendo el lo que mismo realmente- personaje. o sea, Ajá, siendo realmente los lo títeres que fueran era. personas. Eso, que no los había confundido Sí, ni son nada. reales. Entonces uno queda como, wow, o sea, de verdad, sí está chiflado, él sí los vio así. Pero pues, Bueno, y ajá. ya continuando con la historia, nos encontramos que, bueno, ya a ver al titiritero esto, a ver el titiritero esto, decide, le dio mucha rabia, entonces le cobra cada Marioneta. marioneta a aquel hombre, a Don Quijote, diciéndole que pues le empezó a cobrar cada una, le decía un precio, pues para mí era muy exagerado para cada Es que le marioneta. cobraba, por cada marioneta cobraba cierta cantidad. O sea, le Cinco- decía que tranquilo, que él iba a pagar todo. Ajá. Que pues le dijera a Sancho que Sancho le reembolsaba pues la platica. Y mientras tanto Sancho se sentía con Como, mucha o sea, ira como que porque porque no le me vamos a- paga a mí, le va a dar al otro man toda la Bueno, plata. entonces como que por cada marioneta le cobraba, bueno, a esta se le Cinco, cayó eran un 5 ojo reales. y se le cayó Ah. eso, entonces deme tantos reales. Ajá. Por esta otra deme 2, por esta otra deme tanto y unos ducados. Sí. Y lo decía así. Al final le cobró, creo que no sé si estoy mal, como algo de 30 reales. 35. 35 reales por todo el daño de las marionetas. Aunque en parte es justo, o sea, No, pero aún así me parece muy aprovechado porque es que... las O sea, marionetas en él sí- se aprovechó de la Sí. situación, pero lo más justo era que lo adelante- Más adelante pagara. nos vamos a dar cuenta de por qué fue que se aprovechó. Pero sin embargo, era justo que él pagara, no la cantidad que le Ujú, pidió, pero, pero que si sí él las pagara dañó, algo. él tenía que pagar por las marionetas porque pudo haber sido que en su momento no fue consciente, lo hizo todo por supuestamente encantamientos que él siempre dice que eran. Ajá, de hecho hasta dijo que era un encantadores. encantamiento Sí, lo que había Que ocurrido. lo que había pasado es que tuvo un encantamiento y que por eso veía a las marionetas como Como personas. realmente, y ajá, y como realmente Sin era. embargo, él hizo el daño, que lo pague. Pues, pienso yo. Yo también pienso lo mismo. Bueno, yo creo que ya aquí podemos Ya. ir pasando el capítulo 27. Bueno, Ah, este bueno, ellos capítulo- comienzan a pasar de... Ah, no, perdón. En el capítulo 26 es cuando Don Quijote va a Río Ebra, que recuerdan pues como lo del camino a Zaragoza Ah, con Sancho. sí. Ellos dos, o sea, Sancho, bueno, resulta que como habíamos dicho anteriormente, ellos como que pues ya terminando lo del retablo, se despiden del señor de la venta y cada uno toma sus caminos. De hecho, Don Quijote le da algo de ¿cómo se llama la moneda que utilizaban en ese entonces? Reales o ducados. Eso. Le da cierta cantidad de reales La al moneda muchacho española. por haberles pues dicho eso y para que siguiera su camino. El primo se va, todos se van. Don Quijote y Sancho se van como a las 8 de la mañana. Sí. Pasan antes de entrar a Zaragoza, pasan por todo el río Ebra y aquí es cuando se encuentran un barco. No, pero Ah. antes del barco cuentan la realidad del titiritero. No. Es No, después. eso es- Cuentan, llegan al barco, pero ya luego da paso el capítulo 27 y lo dejan como partido. Pero es el Ajá. capítulo 27. Ah, bueno, entonces, pues al comenzar el capítulo pero es que- 27, soy consciente de que empiezan a hablar de la verdad. Del Del titiritero. titiritero. Es que dejan esa historia de cuando se van como Ah, en sí, un sí, momentico Es y que lo hacen un dejan flashback. como cuando se va el titiritero, que dicen que él Dan una madruga. transición de tiempo, Sí. por decirlo así. Él madruga, ya se va el primo a la guerra, ya Don Quijote y Pues Sancho todos se se van. van. Ya ahí es cuando ya llegan a Río. Y ya ahí es cuando pasa el capítulo 27 donde dicen la verdad
del titiritero. Bueno, entonces el capítulo 27 comienza contándonos todo. Entonces aquí es donde nos damos cuenta por qué fue tan aprovechado, por decirlo así. No sé si recuerdan a los galeotes, que hubo uno de ellos, que, ¿cómo se llamaba? Ginés de Pasamonte. Inés de Pasamonte. Este hombre, que tras de haber sido salvado por Sancho y por Don Quijote, salvado, liberado, En el fue desierto. muy desagradecido porque pagó robándole El asno. el asno a Sancho. Y también Y en la el primera jumento con los parte, 100 relojes. cuando lo sueltan, pues cuando lo liberan, ellos empiezan a tirarle piedras a Sancho y Don Quijote. Claro, Porque le tiró piedra, le robó el asno después de que lo soltaron. Y aparte llega y quiere volver a robarle la plata. Bueno, entonces, ¿qué pasa con cuál es la relación con Ginés de Pasamonte y el titiritero? Resulta que este hombre pues no se podía dejar encontrar de nadie porque lo iban a volver a atrapar. Entonces, para ocultar su identidad, se puso un parche en un ojo, en un ojo, compró títeres porque él tenía la habilidad de mover las manejar manos, las manos. y compró un mono cualquiera. Y lo de las manos era por lo que él sabía robar y sabía hacer malabares. Bueno, al mono lo compró un mono cualquiera y lo enseñó Es- a Lo hacer el adiestró. gesto. Sí, Lo él adiestró para que hiciera el gesto Él de compró el subirse mono al- de una gente que iba como de un circo y tenían el mono y él se los compró. subirse al hombro y como cuchichear, pues se dice así, Sí, sí, como Murmurar. murmurar. Ajá. como sí, para que la gente creyera que lo que pues decía, bueno. Entonces, ¿cómo hacía este señor para obtener la información y responder a las preguntas que le hacían y pues obviamente recibir el dinero por las preguntas? Lo que él hacía es que antes de llegar a cualquier lugar, él preguntaba sobre las personas que se encontraban allí o incluso iba a lugares de personas que él ya conocía, pero como estaba disfrazado, la gente no lo reconocía y le creía todo lo que decía. Cuando por ejemplo llegaba a una casa y la gente no le quería pagar nada, pues no quería preguntarle nada, lo que él hacía para ganarse la confianza de la gente era, como ya la conocía, daba como datos que ellos le hubieran fueran dicho. como, pues sí, increíbles para que la gente mismo cayera y dije, ay no, sí, entonces este sí sabe, venga yo le pago y respóndame las Exactamente, o preguntas. sea, él averiguaba sucesos de personas y a las personas que les había ocurrido anteriormente y llegaba y a esas personas se las decía, entonces claro, ellos estaban pues atónitos, Impactados. Era la razón, esa también era una de las razones porque él no podía dar respuesta a cosas del futuro, pues obviamente no tenía la capacidad de adivinar, pero era muy inteligente y muy astuto, entonces él encontró la forma de ganarse la vida fácil. Sí. bueno, entonces entonces acá nos encontramos. Ay, no, pero espera, Ah. me parece, pero perdón, me parece muy triste que Don Quijote no se diera cuenta de que era Ginés de Pasamonte, ¿no? Pues sí, que todas las personas, porque nosotros los lectores sabemos quién es, pero sin embargo, Nosotros lo sabíamos. pues hasta De ahora hecho que yo lo lo confundí leemos, con una mujer en algún momento. ahora que leemos, que ya sabemos que es él, que es Sí. lo que está haciendo, es muy triste que en la historia él posiblemente haya continuado su camino y haya seguido robando. De igual forma, Ginés de Pasamonte fue la persona que aportó para escribir la segunda parte del libro. Cuando Miguel de Cervantes estaba terminando de redactar esto, tenía en mano un libro escrito por Ginés de Pasamonte que existió en la vida real. Es que hay una Con eso parte, tomó, pues, en base para en la escribir. primera parte, a Ginés de Pasamonte pues, lo nombran como también un escritor, porque él decía, en la primera parte dicen que él estaba haciendo un libro sobre la historia de todo lo que le había sucedido Ajá. a él, que él había estado varias veces en la cárcel y todo eso. Y Don Quijote, si no estoy mal, también lo menciona como Ginés de... Ay, ¿cómo era? Pulipán. Era algo así, de hecho es que era con la P, pero no me acuerdo bien cómo es. Bueno, si no estoy mal, ya ahí finaliza pues lo La de... historia del titiritero, del el mono titiritero, y las sí. preguntas. Y ya dan impactantes. paso a la historia del barco. Del río, sí. Ya sigo con ella. Sí, Sí, con la historia del barco. Bueno, entonces como antes hemos mencionado, ellos llegan al río, ¿cierto? Entonces allá, supuestamente en lo profundo de este río ven un barco de pescadores. Entonces Don Quijote dice que esto era como obra pues, de un mago que los ayudaba. Entonces él también menciona esta barca de distintas formas, como si esta barca dice que los caballeros en las barcas que se montaban salían es que volando. No, él también lo hacía ver como de que la barca estaba destinada para ellos, como si ellos se tuvieran Ujú. que montar porque era El destino. Ajá. Sí, el destino,
y que de seguro estaba ahí la barca porque tenían que ir a salvar a algún caballero que se habían quedado pues como atrapado Un caballero, En un él castillo. menciona como una persona atrapada o En un una cas- princesa o duquesa o reina. Que lo Así se atrapaba en dice, un caballero, castillo. sí. Sí, entonces resulta que cuando ellos se van a ir dejan al asno y a Rocinante atados como a un árbol. Rocinante empieza a... Bueno, entonces continúa. ya Rocín, porque así se llamaba el asno de Don Quijote, Rocín, y Rocinante los amarran en De un Don árbol. Quijote de Sancho. Sancho, eso, confundo. Bueno, entonces los dejan amarrados en un árbol. Entonces ya, bueno, ellos se adentran en la barca y se van. Entonces ellos ven que Rocín y Rocinante empiezan a... ¿Cómo es que se dice eso? Pues, Pues el asno Rocinante empieza a se empezó rebuznar. trotar y Rocinante se para trató de rebuznar. desatar porque Ajá. ellos veían, obviamente ellos son animalitos y ellos veían que sus amos los estaban dejando ahí amarrados sin una razón y se estaban yendo, entonces ellos como que entraron en la desesperación como de Claro. querer lanzarse al río para alcanzar a sus amos. Ujú. Y Que fue Sancho muy cruel. estaba muy triste por eso. Sí, Hasta de hecho lloró. fue muy cruel. Sancho hasta lloró en la Pero barca. Don Quijote Don Quijote todo le le valía dijo, no, madres. que pues porque está llorando, que no sé qué, y ahí empezó, mira, bueno, sí ya. Otra discusión. Bueno, entonces ya continuando con la historia, bueno, pasan, van en la barca hasta que ven en lo profundo de este río a un molino de agua, Ajá, pero Don Quijote no lo vio como molino. Como siempre. como un castillo, lo veo fue como un castillo. Como una torre. Una No torre. era un molino, era ¿cómo Era un molino. Sí, era un molino, porque lo era decían donde, molino. donde hacían lo de... lo de pan. Trigo. Ajá. Hacían- Y luego más adelante le dicen molino. O sea, primero dan como lugar Le donde dicen hacen tal molino. cosa con el trigo. Ujú. No recuerdo bien la acción. Y más adelante ya lo llaman como Molerlo, ¿no? molino. No, Bueno, no sé, sí. no recuerdo. El caso es que sí era un molino. Bueno, entonces entonces estos piensan que es una torre, un castillo. Entonces, pues Don Quijote, entonces ya continúa la barca. Sancho advierte varias veces a Don Quijote, pero este no le hace caso. Sancho tiene una vara. Sí. Una vara muy larga que se llama una vara palo. Ah, Creo que lo decían así. Y en una parte, Era como un palo de madera, pero largo como una vara. Y en una parte le empieza a decir Don Quijote como de, no, pues usted ya recorrimos montañas, no sé qué, ahora se puede sentar en el barco como Un rey. un duque o algo así, Ajá. no recuerdo bien la palabra que le dice, pero es como de, ya después de haber recorrido Y que todo eso como en tenía la caballo, vara- caminado y todo eso, pues ahora vamos en barco, vamos tranquilos. Sí, ya. y que como tenía la vara era como un báculo que lo hacía ver como el duque que dice. Bueno, entonces ya continuando, de esta torre salen unos dos hombres, que salen como, por decirlo así, Como con la harina Ajá. encima. como ahí hacían el pan, entonces salen como... Entonces Don Quijote piensa que estos son como los Guardas, secuestradores, sí, los secuestradores de aquellos, De la caballeros, duques, bueno, lo que hubiera allá. Pero estos lo iban era a colaborar, ayudarlos a que salieran de ahí porque iban directo hacia Al el molino. molino. Entonces... Ellos también tenían como unas varas o como algo. Sí, para es hacer. que ellos ayudan a Don Quijote de Sancho con esas varas para evitar que el barco se chocara con los molinos. Pero ellos se caen al agua. Pero de hecho ellos no lo querían ayudar, ellos querían era como, hey, váyanse, Evitar. o sea, ¿qué hacen acá? Sí. Evitar dañar el molino porque si no ellos se quedan sin trabajo. Bueno, entonces ya continuando. Bueno, entonces ellos le ayudan a Don Quijote y a Sancho, pero estos caen, pues se caen al agua. Ellos también se tiran por Don Quijote y Sancho a sacarlos. Entonces ellos le dicen a aquellos hombres que soltaran a aquel caballero, duquesa Sí, que o sea, estaba... Don Quijote le empezó a reclamar como por la persona que tenía, la supuesta persona que supuestamente estaba encerrada en ese En la lugar. supuesta torre. Entonces ya después de varias discusiones ahí entre los panaderos, se le puede decir panaderos, y Don Quijote y Sancho, llegaron aquellos pescadores dueños de la barca, los cuales muy enojados le decían que dónde estaba la barca, la cual no recuerdo cuánto fue lo que le pagó a ellos para que compraran Como otra barca. 50. Ya la verdad no me acuerdo. No sé, algo con 5. Pero no, yo creo recordar que eran 50, pero no estoy muy 50 segura. reales. No, pero es que 50 es muy poco. Le pagaron mucho. Que como Sancho le empezó, es que no recuerdo exactamente Bueno, el valor, les pero fue pagaron una bastante. buena Y cantidad. Sancho le empezó a reclamar como de que esta pobre nos vamos a quedar sin nada. Sí. Pues es que tiene que pagar las
marionetas, tiene que pagar el barco, tiene que pagar todo, y de esta Sí. forma pues se le van a acabar los fondos, obviamente, pero Don Quijote no, él solo pensaba en seguir, en seguir, en seguir. Y Don Quijote se puso a pensar como, es que Sancho se pone de mal genio cuando yo pago algo porque me quiere quitar todo el dinero y lo quiere hacer desde que yo se lo di para que lo guardara. Entonces ahí empiezan pues como en esa polémica. Entonces Don Quijote dice que lo que ha visto ha sido pues también producto de un encantamiento, que lo disculpen, que ya se da cuenta que sí, eran panaderos que estaban en un molino. Y ya ellos se Ya de devuelven ahí ellos por no, el río. no ven como, no llegan como al lugar donde se daba la batalla del Rebus, ¿no? Ujú. Pero Pues ese ellos es el llegan- próximo capítulo. Ellos primero van por los caballos. Sí, o sea, ellos se devuelven, van por los animalitos. Por Rosin y Rosinato. Ajá. Ya. Y ya ahí termina. Y ya ahí Bueno. termina el capítulo. Entonces Y en ahora el en el capítulo capítulo siguiente, 28, más o menos donde llegan a un lugar, no recuerdo cómo se llama. En fin, estando allá logran ver como dos bandos, que eran los dos bandos que habíamos mencionado anteriormente, de los que Rebuznantes. y los que rebuznaban. Se dice así, ¿cierto? De la guerra que nos había contado. El primo. No fue el primo, fue, Sí. fue el Ah, mozo. no, fue el mozo. El mozo, la guerra que nos había Sí, contado sí, el mozo, de que se había partido el asno y que luego empezaron a rebuznar. Sí. Bueno, entonces estando en la batalla, Don Quijote lo que hizo fue como llegó, caminó y se hizo prácticamente en el centro de todos. Entonces él dijo que como que iba a dar unas palabras y todo el mundo se quedaba en silencio y lo admiraba y se quedaba pues, súper respetuosamente escuchando lo que este hombre tenía por decir. Bueno, ahora Encontramos que bueno, ellos se acercan hacia un bando de aquella batalla, los cuales eran los rebuznantes, al cual pertenecía el mozo o el... Bueno, entonces ellos se acercaron allá. bueno, disculpen, nos hemos dado cuenta que nos hemos adelantado un poco en la Un poquito historia. hemos saltado detalles que pueden Exactamente. ser importantes para mencionar. Entonces en este capítulo 28, En el capítulo 28 es muy curioso porque la forma en la que, pues, sabemos que Cide Hamed ha sido como el escritor, ¿cierto? Entonces, a la hora de que él escribe o empieza este capítulo, lo hace como con una oración cristiana, pues, como una frase cristiana. o sea, lo que hace es hacer una analogía. Ahí lo que dicen es que, por ejemplo, juran sobre la Biblia como un cristiano. Entonces nos damos cuenta que de ahí también viene esa tradición de cuando uno está en el juzgado jurar sobre una Biblia. Y que lo va a hacer como, o sea, va a jurar sobre el libro, lo que cuenta, lo que relata, como lo haría un cristiano sobre su Biblia. Y ajá, entonces, sí, en el capítulo 28. Y ahora, continuando con la historia, Entonces ya continuando, Don Quijote y Sancho Don Quijote se asenta dentro del bando de los rebuznantes, el cual ve en este un símbolo, trae una frase, pero la frase no recuerdo cómo era, solo recuerdo que traía... era una bandera blanca con un asno pintado que tenía la boca abierta. Sí, pero tenía una frase que era como un círculo, según como dicen ahí, Ajá. formaba un círculo alrededor y decía una frase. Bueno, entonces ya continuando con la historia, Don Quijote, bueno, entonces todos los que pertenecían a este bando le abrieron paso. Al No, ver, la frase es no rebuznaron en balde el uno y el otro alcalde. ay, que Don Quijote menciona que no la entendía porque ahí mencionaban como alcalde a los dos hombres. ¿Saben qué me Ajá. parece también muy curioso? Que durante el libro muchas veces no decían alcalde porque no era así llamarlo antes, le decían alcaide. Alcaide. Y justo ahora en esta parte del libro Lo empiezan a mencionan mencionar alcalde. como alcalde, ya no lo vuelven sea, a mencionar como alcaide. El tiempo ha evolucionado, ¿no? Varias veces lo dicen alcalde. Ajá. Ya. O sea, nos damos cuenta que ya aquí como el español, el castellano ya había como evolucionado un poco, o podría decirse así. Creo. Pero entonces ya continuando con la historia nos encontramos que bueno, se adentra al conjunto de los rebuznantes. Al asentarse ahí, él empieza a hablar sobre el suceso de la historia de lo que él había escuchado, que él no se encontraba en favor de que ellos se mantuvieran en una guerra constante por una cosa tan simple que era un simple asno. Entonces, al ver esto, pues porque ellos pensaban que hacía parte de este... También menciona a Cristo, dice que como que Dios, Cristo, es que se van mucho por la religión católica en sí, como que hacen entender que no, que Dios no
Bueno, entonces ya continuando. Aquí es cuando Don Quijote, bueno, sí, Siga. Don Quijote decide pues como huir de esta emboscada y él No, pero todavía se no va. huye, no huye todavía. Todavía, pues, Todo es más adelante. él sí huye en ese mismo capítulo. Pero más adelante, o sea, en el capítulo, pero más adelante, porque Ah. te está saltando una parte importante para que él huya. Y es, bueno, Bueno, entonces ya continuando, es que bueno, él ya le empieza a decir todo eso. Entonces, le seguían prestando atención. ¿qué? Todos le seguían prestando atención. Sí, porque él parecía como si hiciera parte de ellos, porque se veía físicamente como un caballero, todos estaban vestidos así, tenían sus armas y porque se iban a enfrentar. Ajá. Entonces por eso le ponían atención. Bueno, entonces ya él hizo el discurso, todo. Entonces ya, no sé, pues la verdad no entendí bien por qué se enojaron. Se con él. enojaron por Espere. esto. Entonces, cuando Sancho vio que le estaban prestando atención y aún había silencio, entonces él dijo que no, pues que como se iban a pelear por algo tan simple, que cuando él era niño, él recordaba que era muy bueno rebuznando. Entonces él Ah. dijo, Sí. y que bueno, que a uno no se le olvida lo que uno aprende. Y como el rebuznó. arte de nadar. Y rebuznó, entonces eso como que los encendió, yo no sé, porque ya luego lo empezaron a atacar. Lo Lo tirar tomaron piedras. como una ofensa. Pero lo golpearon con un palo, que era un palo, Ah. una... Sí, un que palo era Una muy vara, grande, era una muy, vara. muy larga. Entonces, como que Don Quijote iba a acudir, pero en ese momento ya todo el mundo lo tenía, pues estaba alrededor de Sí, Sancho, ajá. lo estaban golpeando y golpeando. Entonces, lo que hizo Don Quijote fue huir. O sea, lo dejó ahí tirado. Eso es y instinto se de fue. supervivencia. Entonces ya luego, más adelante, pues cuando los hombres que estaban atacando a Sancho vieron que Don Quijote se fue, subieron a Sancho A Sancho. en el asno y lo dejaron ir. Entonces ya por allá lo alcanzó Don Quijote. Sancho lo alcanzó porque vio las huellas de Rocinante. No, entonces, el Rocín vio las huellas de Rocinante. Que Y no, las- Sí, Sancho- porque Sí, el ahí Rocín dicen que Rocín siguió siempre estaba acostumbrado a seguir a las huellas de Rocinante. Rocinante. Porque Pero yo Sancho pienso, también las pero vio, es que ¿no? Sancho estaba muy herido. Yo siento que Pero el pues que las en mi vio- libro la verdad decía que el Rocín y que Sancho habían seguido las huellas de Rocinante. Yo leí que Rocín siguió las huellas de Rocinante. Estoy segura de eso. Ah, bueno, no sé. Pues yo leí que el escudero había seguido las huellas de Rocinante. Bueno, el Bueno, caso es que lo ve sí. por allá y Don Quijote lo mira y lo espera. Entonces llega Sancho. Pechudo, si no. Entonces llega Sancho y en ese preciso momento como que no le reclama. Él tiene mucha rabia, pero como que se lo retrae y van caminando. Y llega un momento en que Sancho dice, Me encanta esa parte porque... en que Don Quijote dice algo y el mismo Sancho explota. No, lo que pasa es que Sancho dice como, ay, me está doliendo mucho como todas las patas al llegar al final del cuello. Entonces Don Quijote le da la respuesta es como, Ajá, ¿por qué te de pegaron seguro con una puede ser vara? por el palo, Así ajá. como de, si él en serio estuviera preguntando por qué. Y él muy sarcásticamente le dice como de, Exactamente. ¿en No te serio? lo puedo creer. ¿Cómo? Yo no sabía. Ay, de más que sí, pudo haber Como sido por júramelo. el palo. Es que me encanta Y ahí esa parte mismo- por el sarcasmo que utiliza Total, Sancho. y ahí mismo se le enoja y empieza a regársele y vuelven a tocar Empiezan a el tema pelear. del pago, hablan de que tendría que pagarle todo desde que él está con él, Sancho hace una Porque es que- hipérbole expresión porque dice que desde hace 20 años, Ah, porque entonces Don Quijote le dice que no, que 2 Lo que meses. hace ahí es que al final Don Quijote le dice como, ah, bueno, pues si usted sí está tan inconforme, entonces todo lo que le debo, cójalo. Pero es Páguese que usted Don mismo, Quijote es muy váyase. conchudo, porque como le juega con la psicología a Sancho y Pero ya es le dice que Don se Quijote vaya. ha sido un manipulador y todo. durante todo el libro y durante toda la historia. es algo Por que hemos visto y eso que ha juega hecho con la muchas veces. psicología de Sancho y de todo el mundo horriblemente. Y es que se da una confusión también con esta amistad, si se puede llamar así, que no es amistad. Es que muchas personas hacen ver como si en realidad fueran amigos súper fieles, que se van a acompañar hasta la muerte, que van a estar ahí el uno para el otro. Y hemos visto que no. Realmente Sancho sigue a Don Quijote por el interés que tiene de poder poseer la ínsula que tanto le han prometido. Y yo también haría lo mismo, a mí me prometen gobernar algo y yo me voy, ¿no? Pues sí, pero la gente, muchas personas, algunas sin leer el libro y otras leyéndolo, dan a esta como la superamistad de los amigos fieles hasta la muerte. Y Pues está de en hecho, un error muy grande. sí era, pues de hecho la amistad sí era en parte fiel, Nunca puesto ha sido que él fiel seguía porque con Don él. Quijote, una amistad fiel no puede ser así porque Don Quijote No puede es ser un basado en un manipulador. interés, sí, Y total. Sancho está detrás de él. por un Exactamente, interés, entonces pero eso no mire se le todas puede las llamar veces amistad. que Don Quijote le ha jugado con eso y se lo lleva así como tanteándolo y Sancho Por sigue lo ahí. mismo, porque él O tiene sea, él tiene un interés. interés, pero aún así él está fiel a Don Quijote, No, él le pero sirve en yo eso todo. no le llamo- Amistad Ah, no, yo no le fidelidad llamaría amistad. sí. No, amistad no es, pero yo sí le llamaría como que es fiel a Don Quijote. Pero yo pienso que
fidelidad tampoco sería. Porque, por ejemplo, más adelante. Desinteresada la No, fidelidad. no, interés solo, fidelidad no pienso que sea porque. Por eso, la fidelidad es desinteresada. ah, Sí. Y él Sí. no lo está Y haciendo aquí no lo ves así. desinteresadamente. Porque hasta hay una parte más adelante, a Don Quijote le ofrecen una Pero parte no, de un reino. Entonces, ahí van a ver cuando lean. Cuando lleguen al capítulo 30 y eso es 33. O sea que sí logran llegar como a la parte de vamos a tener una parte que A Sancho le dan una parte de un castillo. ¿En serio? Ay, no, pero ya. Bueno, no Yo sé, quiero yo voy en el leerlo. capítulo 32, aún no lo sé. No lo quiero leer, no me lo digas que lo quiero No me leer. spoilee, por favor, el libro. Bueno, entonces empiezan una discusión y de hecho Don Quijote es muy cruel y muy hiriente. Lo trata de animal, lo trata de asno, de animal, Bestia. de bestia y lo trata súper feo, hasta lo hizo llorar. Y lo más horrible de todo es que Sancho es quien pide perdón. Sancho le pide perdón a Don Quijote por el atrevimiento que tuvo. Es que de por pedirle eso su pago. Don Quijote le juega con la psicología horriblemente y Sancho sigue ahí. Pero no sé, bueno, entonces en el transcurso del pago, él decía como de, bueno, cuando yo era labrador me pagaban como 3 reales. 3. Y Sí. ya que Y dormía en mi cama, en mi casa. aquí hago mucho más esfuerzo y no duermo, él decía a la intemperie porque estaban durmiendo, Ajá. y sabíamos que ellos dormían, si se encontraban en un árbol, dormían Va- en el árbol, en las valles, en todo. Y ahí también menciona que él le servía a Tomé de Carrasco. Ajá, Tomé de Carrasco. Tomé de Carrasco, y él era el que le daba Tomé de los Carrasco es el papá del bachiller. Ajá, de él le Sansón. daba los tres, Sansón, los tres reales. Entonces, que si él le daba eso por hacer el trabajo que era más sencillo, que entonces Don Quijote le tenía que dar Más 6, plata. le tenía que dar el doble, lo duplicó. Entonces empieza a decir que bueno, que entonces que haga cuentas de más o menos cuántos días fue para que lo coja y se devuelva a su casa, Y que ahí se devuelva entra, con su señora, con ajá. sus hijos, que no sé qué. Entonces ahí es donde dice lo que Vale dijo, de que menciona de 20 años, entonces Don Quijote le dice 20 años. Se ríe y le pero dice si que no. solamente hace como dos Dos meses salimos. En la meses primera. salimos, las tres salidas han sucedido en En 2 meses. Pasó mucha cosa en 2 meses, ¿no? Realmente siento que es un tiempo muy cortico para todo lo que han pasado. O sea, Por eso y hace- pasaron demasiadas cosas en 2 meses. en muy poquito tiempo. Ajá. Pero él lo menciona como 2 años, creo que es. No. No, 2 él le dice meses. 2 meses. No, Sancho pero se confunde Sancho. y dice como, es que hace 20 Sancho años. dice 20 años. Ah, porque él le dice, pero es que usted no me va a pagar solamente desde que salimos, sino desde que Me usted tiene que me hizo pagar la desde el promesa. principio. Porque es que, Ajá. pero no, yo creo que es más, él le sube el precio por la promesa. Él le dice como, y de la promesa que me hizo y por la ínsula que usted me prometió y no me dio, también me tiene que subir un poquito. Pero ahí sí ya no recuerdo exactamente cifras. Entonces ahí le dice, bueno, entonces desde el día de la promesa. Entonces ahí fue donde Sancho dijo que hace 20 años. Pero él le corrigió y dijo que no, que era hace 2 meses. Y que pues había sucedido todo eso. Entonces ahí más adelante es donde le empieza a decir a Don Quijote, no, pues si quiere váyase con su señora, con sus hijos, que ese no es como mi problema, que usted que es una bestia, que no sabe aprovechar la oportunidad que le estoy dando para que tenga una ínsula y que usted la gobierne, yo que le iba a dar la mejor ínsula, de nuevo manipulando la mente del Sí, pobre Sancho. y aparte después de que le manipula la mente de esa forma, le dice que es que uno no trabaja por las ínsulas, sino por estar ahí Que acompañando. él donde había leído que es de que gentileza. él donde había leído que un escudero y que ni siquiera es que lo trató súper mal, lo hizo llorar. Ay, sí, fue muy cruel. Me pareció muy mal que Sancho se haya tenido que disculpar. Pues que no, Sí. es que él no tenía por qué disculparse porque él no hizo No hizo nada, pues solamente estaba así reclamando lo que él se Sí, merecía. lo que merecía. sí, porque pues Don Quijote no es la primera vez que lo deja atacar de alguien. Ajá. Vemos que en la primera parte cuando salían de una venta también hasta bueno, como estaba diciendo Lo lanzaron. antes, no es la primera vez que Don Quijote como que deja solo a Sancho mientras lo atacan. En la primera parte de este libro, cuando salían de una venta y al no tener con qué pagar, Don Quijote se escapa y a Sancho hasta lo lanzan los señores de la Claro, venta. lo cogen y lo tiran para Sí, arriba y lo le dejan pegan y supermolido. otra vez. Entonces, no sé, es muy cruel como la actitud que tiene Don Quijote. Porque además él no es agradecido, no es como de, pues sí, está por interés, pero está ahí. Yo pienso que los dos son malos. Uno es Sí. interesado y el otro lo trata mal. Pero es que, Ay, pero interesado no no es Sancho. Sancho tiene la pero es razón. que si a usted le hacen una promesa, pues De es como su buena. trabajo. Y cuando Sí. usted tiene un trabajo, es su responsabilidad cumplir con eso. Aparte, Porque él tenía la familia. ínsula es su pago. Y el trabajo es lo que tiene que hacer, pero Obtener la ínsula. ajá. Pues yo no sé, me parece muy cruel de Don Quijote. A Y mí que también. se haya disculpado Sancho sin él tener la culpa me parece peor. Ujú. Bueno, continuemos para que avancemos un poquitín. Capítulo
29, creo. 29 es el del río. Decimos Bueno, que ya nos lo damos cuenta que adelantamos. ya en el capítulo 29 es cuando ocurre esto que habíamos dicho anterior del libro. Lo que Del pasa es río. que como son libros diferentes, tenemos aquí como un traspapeleo de No, o todos sea, los es el mismo Río de libro, Ebro. sino que... yo Pero siento que a la diferentes hora- versiones. No, me parece que no es tanto eso, sino que es que a la hora en que empezamos a contar el libro, por ejemplo, lo que soy yo, acomodo las historias como en el orden que realmente está pasando. Y en el libro a veces se dan como cambios del Flashbacks. pasado y así. Ajá. Entonces, lo que hicimos fue como organizar la historia. Sin embargo, esto fue lo que Exactamente. pasó. Pasó lo del río, pasó lo del ataque de los regundantes, lo de la pelea con Don Quijote y Sancho. Todo esto ha pasado Todo ha en el ocurrido. transcurso de los capítulos del 26 al Exactamente. 30. Quizá en algunos Al libros 29. estén en orden 29, ya el diferente. 30 es cuando nos encontramos con los cazadores. Bueno, Ah. resulta que van Sancho y Don Quijote Vale. y Bueno, continuando con el capítulo 30, nos encontramos que después de la aventura de las distintas aventuras que tuvo Don Quijote y Sancho, se dirigen así aledañamente, en ningún lugar en Pues no tenían específico. como... un rumbo fijo. Iban como los llevar a la corriente, como se dice. Sí. Entonces, en un lugar, estos a lo lejos ven a unos cazadores que le dicen cazadores de Altenecia. Bueno, aquellos al acercarse ve que en la mitad de todos ellos, porque Había eran una varios, silla. Que venía con una duquesa. Ajá, Ajá, una había duquesa. una silla donde estaba sentada una duquesa. Bueno, Estaba entonces en la silla. la duquesa, bueno, entonces Don Quijote, Sancho, sí, Don Quijote la ve y entonces le dice a Sancho que fuera a hablar por él para Ujú. que le pudiera servir a la duquesa. Como ofrecer los servicios pues de Exactamente. ellos, como tal. No. sí, de caballero. Mm. Entonces ya luego manda, bueno, luego se va Sancho, le dice todo el discurso, le dice Resulta que la duquesa Le era besa muy las bonita. manos también. Ajá. Le besa las manos. Continúa. Sí, continúa. Resulta que la duquesa era muy bonita, entonces Don Quijote piensa, bueno, pues si no le puedo servir a Dulcinea, que es la mujer más hermosa de todas, pues por lo menos podré servirle a una que es muy bonita. Aquí queremos aclarar que no era que la estuviera cambiando, sino que simplemente pues hace como esa Está dando comparación. sus servicios de Ajá. caballero. Entonces quizás resulta... no toma este atrevimiento como de decir voy a servir a alguien más al ver que supuestamente Dulcinea es un encanto. Pues en los capítulos anteriores, cuando él baja Ajá. a la cueva de Montesinos, que ve a Dulcinea siendo un encanto, pues no se sabe si esto es cierto o no. Pero él la ve como un encanto y quizás por eso dice que ya le quiere servir a alguien más. Aunque él dijo que igualmente como que le iba a ayudar, porque Exacto. bueno, sí, continuamos Bueno, con esta parte. Entonces resulta que la duquesa, al ver que Sancho se le arrodilla, le besa las manos y le dice todo eso, ella dice como, bueno, sí, posiblemente yo le dé esa oportunidad, pero ¿quién es el caballero? Entonces don Sancho le dice que no se la va a creer, que es el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, que antes era llamado como el de la triste figura y ahora es el caballero de los También leones. se presenta como, bueno, entonces él es mi amo y yo soy su caballero. Él es mi amo y yo soy su escudero. Sí, su escudero, perdón. Entonces Caballero. resulta que ella como wow, o sea, sí, Don Quijote, y bueno, resulta que cabe aclarar que ella era esposa de un duque. Sancho y Don Quijote aún no lo sabían, pero bueno, ella era esposa de un duque y ellos dos se leían la historia de Don Quijote, La primera parte. la primera parte, la que supuestamente había escrito Cid Hamet Benengeli. Resulta que entonces ellos eran pues súper aficionados a Don Quijote, entonces pues claro, tenían que hacerle servir, pero ellos resulta que ellos sabían que todo lo que Don Quijote vivía era como una ficción, exactamente. Entonces le siguen el juego, eso es lo que quieren hacer. Se encuentran, todos hablan con el duque y ya los llevan a su castillo, se ven que hay muchos criados a su servicio, a Don Quijote le ofrecen comida. Sin embargo, ella a Sancho, pues primero lo halaga, le dice que es un muy buen caballero y que bueno, que sí estaría dispuesta. Pero ella le pregunta que si ese no es el hidalgo del que tanto hablan. Ella le pregunta a Sancho que si ese no es el hidalgo del que hablan de Don Quijote de la Mancha, que su historia está impresa. Ya, continúa. Bueno, entonces cuando llegan al castillo, Sancho pues deja al jumento, Rocinio. a Rocinio, a Rocinante ahí. Y se encuentra con una moza que le dicen... La dueña, o sea, Le la dicen dueña dueña. era una moza, pero era una señora ya de edad. Sí. Le dicen dueña por ser de edad, ¿cierto? Bueno, entonces él le dice que le tiene que dar como de comer, pero que lo guíe, pues porque ella se conoce el lugar muy bien por todos los años que llevaba ya trabajando. Entonces la señora como que malinterpretó lo que le estaba diciendo Sancho
y lo tomó como si le estuviera insultando. Diciéndole vieja. Sí, le estuviera diciendo vieja. Entonces el Tero le Tenía dijo entre que no, 40 que y la 50 respetara, años. que ella no era vieja, que no sé qué. Entonces aquí la duquesa entra y le dice, no, es que ella todo lo que sabe, lo sabe por experiencia y más no por la cantidad de tiempo que lleva. ¿Verdad? Ella lo que quería decir principalmente era, pues, ella, Don Quijote, ella lo tomó como un insulto y ella dice que ella no era vieja sino joven. Pues me parece como, ella, bueno, No sí, acepta su edad. sí. Entonces ya continuando con el capítulo, ya se adentra Don Quijote y Sancho al castillo del duque, donde lo reciben distintas sirvientas con... De hecho, eran doncellas las que lo sí. reciben y muchos sirvientes que estaban así en forma como divididas entre dos, esperándolo así, Sí, dándole como- una entrada. sí. Y eran la misma cantidad de sirvientes de un lado para el otro. Bueno, entonces ya todos recibieron a Don Quijote como si verdaderamente fuera un caballero. Y Y decían a que Sancho se, también. Ah, ya y a Sancho. Sancho, que se Como su tenían que escudero. aguantar la risa porque ellos querían reírse, pero tenían que aguantársela porque fue una de las recomendaciones y de las órdenes que les dio el duque al entrar. Entonces resulta que cuando ellos estaban afuera, el duque se entró y habló con todos los criados y les dijo, bueno, vamos a seguirle el cuento a este man y vamos a hacerlo sentir como un verdadero caballero andante. Bueno, entonces ya continuando con la historia, bueno, se adentran. A Don Quijote le Le da... ofrecen una camisa. Sí, le ofrecen una camisa, hasta le dan unas doncellas para que lo desvistan. Como un regalo. Sí. Entonces le dan unas doncellas para que lo desvistan y le pongan ropa limpia porque dicen que él estaba muy sucio. Entonces primero le quitan todo lo que es la celada, todo La lo que tenía, armadura. sí, la armadura, todo lo que tenía puesto. Pero en sí él tenía una, si no recuerdo mal, era como especie de una camisa que por debajo de todo y él esa no se la dejó quitar. Entonces lo que le iban a poner a Don Quijote se lo pusieron fue a Sancho. Ya luego se adentraron al comedor. Espere, pero aquí hay que mencionar eso porque es importante. Resulta que Sancho se sentía muy feliz porque iba a volver a recibir comida y lo iban a volver a tratar bien como había pasado en las bodas de Camacho y en lugares anteriores. Resulta que Don Quijote le dice a Sancho, bueno Sancho, o sea, cuando usted salga no va a hablar nada, que nos menosprecio, que nos por debaje Pues como que los de deje esta de gente. burla de estos duques. Exacto. Que como que demuestre elegancia. No. Sí. Sí. Clase y glamour. Entonces, bueno, Modales. resulta que ellos salen. Cuando ellos salen, ellos ven que hay un espacio pues ahí muy grande y ahí sí se fijan como en la casa lo bonita que es y ahí entran la duquesa y el duque a recibirlos. Y también entra El eclesiástico. Bueno, aquí es donde pasan al comedor. Entonces se sienta Don Quijote en el centro. A los costados de Don Quijote se sientan la duquesa y el duque. Y al frente de ellos se sienta el eclesiástico. Y Sancho, Pues Está se parado. sienta por ahí. No, No, él sí ¿verdad? está sentado, pero está sentado por ahí. No mencionan dónde está. Bueno, entonces ya ahí es cuando continúan con la historia de las sillas. Entonces resulta que la reina, la duquesa dice que le parece muy, o sea, aparte de gran caballero Don Quijote, le parece gran escudero Sancho, por seguirlo y por acompañarlo y todo eso. Entonces todos están por aguantarse la risa. Resulta que el eclesiástico no sabe que ese hombre es Don Quijote de la Mancha. Entonces ahí comienzan a hablar y comienza Sancho a contar una historia de unas sillas. Entonces él le dice a él dice, bueno, yo les voy a contar la historia, así Don Quijote se enoje conmigo. Así Don Quijote se enoje conmigo. Entonces ahí Don Quijote le dice como, no Sancho, disimulando, no Sancho, ¿cómo se le ocurre? Yo por qué me voy a enojar, cuente lo que quiera. Bueno, se lo dicen así como 3 veces. como Entonces si empieza... nunca le hubiera prohibido hablar de la forma en que lo hace. Ajá. Entonces Sancho empieza a hablar de su historia y resulta que Sancho empieza a hablar de su historia y la duquesa y el duque están pues como wow, no, genial, brutal. Y el eclesiástico como, bueno, Sancho, cuente pues rápido porque se está demorando mucho. Este se ve que era de esos hombres que hablan y hablan y Sí, hablan y es no que ese es el proceden en problema, la ese es uno de los historia. problemas que siempre se han presentado entre Don Quijote y Sancho. Ajá. La forma en la que Sancho habla, dice, da cualquier refrán, cuenta historias, Pero- habla de lo que no sabe, de lo que sabe. Pero yo pienso que la historia que dio Sancho, Era importante. no me parece importante. Ay, Era a mí sí, interesante, era curiosa. interesante. me parece que no tenía nada que ver con lo que estaba sucediendo. Entonces resulta Bueno, que pero es el duque... Así eso suele hacer Sancho muchas veces. Tiene Ujú. refranes, por ejemplo, que nada que ver, pero
pero lo suelta. Entonces resulta que el duque le dice, bueno, yo esto creo que te lo voy a creer, porque estás dando muchos detalles y muchas pistas. Él estaba mencionando a muchos personajes, entonces ellos podrían dar testimonio de lo que habría ocurrido. Entonces el eclesiástico de un momento a otro se da cuenta, jue madre, es que este es Don Quijote de la Mancha, el ingenioso hidalgo. Entonces el eclesiástico se siente pues como muy ofuscado y le dice, mire, ¿sabe qué? No siga con su historia, usted se está demorando mucho y usted, señor Don Quijote o como se llame, Pero es que deje... él lo reta principalmente porque él también había escuchado o leído las historias de Don Quijote. Entonces él dice que aquellas historias que él, pues, por las que él había pasado eran pura ficción. Entonces a Don Quijote le da mucha rabia. Entonces ahí es cuando empieza principalmente la discusión entre ellos dos y el problema. Y ya ahí es cuando ya al ver que también Sancho se había demorado mucho con la historia y ya estaban enojados los dos, ahí el eclesiástico se va. Ajá, pero entonces a mí me parece muy curioso y muy importante esto porque el eclesiástico le dice a Don Quijote, mire, usted no es un caballero, ya no hay caballeros andantes, usted cuándo los ha visto, usted ni siquiera cumple con las leyes de la caballería, por otro lado este escudero suyo nada más le aculita y todo lo que usted ha pasado es ficción, nunca han habido gigantes, nunca han habido malandrines, en la Mancha no hay malandrines, bueno, él empieza a dar como cuenta, como parte del plan que tenía. claro, él empieza a darle cuenta de toda la verdad de todo. Entonces ahí mismo pasa esto de que el eclesiástico se va por la rabia Y ya ahí finaliza finaliza el capítulo.